Comunicador por vocación y santiaguero por elección. Así se define y para mí es un honor recibir en este diálogo de poder a don Jaime Frías Carela. Soy adverso a todos los partidos, a todos los candidatos, no creo en nada de eso. Yo no soy el padre tradicional, el padre que se vende como ejemplar, Sí. como que se pone de ejemplo, ¿no? No hay mejor entrevistador que yo, no hay mejor maestro de ceremonia que yo, pero no es porque yo lo diga, pero simplemente no es porque no lo hay. Nosotros somos anti-haitianos, pero no racistas. Porque aquí se recibe muy bien a los italianos, a los españoles que vienen aquí como turistas, que son delincuentes la mayoría, que vienen aquí huyendo de sus países porque lo están buscando para meterlo preso. Hay haitianos malos, como hay dominicanos malos. Hay haitianos que son delincuentes, como hay miles de dominicanos, o cientos de miles de dominicanos que son delincuentes también. Y lamento que esta conversación no haya sido de mujeres, porque ahí que yo soy grande. Es mujeres que yo soy grande. Así como se describe, es padre y amigo, comunicador por vocación y santiaguero por elección. En los años 70 se involucra a trabajar en radio, pero es en 1986 cuando ingresa formalmente a la televisión. Es presidente de la Junta Electoral de Santiago, reconocido por su labor, responsabilidad y crédito, tal como lo expresan los delegados políticos de los diferentes partidos. Con nosotros, Jaime Tomás Frías Carela. Comunicador por vocación y santiaguero por elección. Así se define y para mí es un honor recibir en este diálogo de poder a don Jaime Frías Carela. Gracias por recibirme en su hogar. Un placer, un placer. Es un honor y también un reto porque es un comunicador de larga data y el reto nuestro entonces es estar a la altura de sus exigencias. Son 3 décadas como comunicador. Algo más de 3 décadas, digamos que casi 40 años. Pero usted ha estado siempre en la primera línea de fuego porque hacedor de opinión pública, pero también regulador de los procesos democráticos de nuestro país. Así Entonces, es. ¿cómo usted hace ese balance entre, por ejemplo, opinar sobre política, pero también ser ese rector de la democracia en Santiago? Bueno, eso ha sido un poco complejo, que mucha gente no lo entiende, especialmente los que quieren sacarme algo en desfavor, no entienden el proceso. Cuando yo solicité trabajar en un colegio electoral, en ese tiempo se llamaban mesas electorales. ¿En qué año fue eso? Eso, qué sé yo, digamos que eso hace 20 y pico de años. O algo más, no recuerdo, pero yo no soy bueno para precisar fechas. Y entonces yo trabajé en un colegio, yo solicité trabajar en una mesa electoral como era en ese entonces, y me hicieron presidente de un colegio aquí en Villa Progreso. Entonces, posteriormente a eso, 4 años después, otra vez las elecciones, me escogieron presidente otra vez de un colegio que estaba ubicado donde estaba la pizzería Rollins, ahí en Villa Progreso. Después de eso me ofertaron ser vocal de la Junta de Santiago. Y yo acepté. Y fui vocal por un par de elecciones más. Luego me ofrecieron la presidencia de la Junta. Para mí, aunque la mayoría quizás de los comunicadores no lo valoraron en su justa dimensión, quizás por ignorancia o por el desprecio propio de los iguales que no se soportan, no se valoró mucho eso, lo que significaba. Probablemente creo que fui el primer comunicador escogido para ser presidente de una junta electoral importante, importante por la dimensión, claro, y la primera junta en el país, que había escogido un comunicador como presidente de su junta. Eso fue un hecho que para mí no significó gran cosa porque yo nunca le he dado importancia a nada. Pero para los que estaban en la comunicación en ese momento se suponía que era gratificante saber que una persona de ese medio había sido escogida para ser presidente de una junta electoral importante como la de Santiago por la cantidad de votantes que tiene el municipio. Cuando a mí me lo propusieron, yo dije, bueno,
yo acepto, pero con dos condiciones. Primero, que sea unanimidad. Unanimidad significa que los delegados de los partidos, Claro. todos estén de acuerdo. Y segundo, que la sociedad civil también estuviera de acuerdo. pondere Pero a mí lo que me positivamente. interesaba era que los delegados, que son los entes más activos de un proceso electoral, estuvieran de acuerdo y fuera a unanimidad. Eso. Y segundo, que se entendiera muy bien que yo era comunicador por encima de todo. Porque el trabajo que yo he hecho en la Junta y hago en la Junta y todos los jueces de juntas municipales es honorífico, es gratuito. Claro. Entonces, yo soy comunicador. Yo le dije, bueno, yo soy comunicador primero y después presidente de Junta. Yo soy presidente de Junta cuando esté en esa entidad, cuando yo esté en el edificio, cuando tenga que tomar decisiones, entonces yo soy presidente de Junta. Pero mientras tanto, mi trabajo es de comunicador, que es de lo que vivo, y yo tengo derecho a opinar lo que me dé la gana sobre política y miembros militantes de partidos políticos. Bueno, y sería paradójico, porque la libertad de prensa y la libertad de opinión es parte de la democracia. Exactamente, pero mucha gente ha querido, de vez en cuando, recientemente hubo uno que quiso objetarme a mí, que yo no podía hacer un comentario sobre el proceso, porque yo era presidente de la Junta. Digo, no, bien, mi querido, yo no se lo dije así, se lo dije de una manera mucho más radical. Porque también a otro comunicador hace unos años ya le di una pela de lengua por lo mismo, porque intentó cuestionar el hecho de que yo opinara sobre actividades partidarias. Lo que yo no he hecho nunca, porque no creo, es adherirme a ningún partido. No creo ni en partidos, ni en candidatos, ni creo en políticos, y nunca me he adherido, y no lo voy a hacer tampoco, porque es un mal negocio que hace un comunicador. Porque cuando tú eres comunicador y te enrolas en un partido, pierde parcialidad. Tú pierdes todo, porque entonces los de ese partido no te toman en cuenta porque tú eres de ellos, y los otros no te toman en cuenta porque tú eres de ese partido, entonces se pierde. Y yo, quizás por mi temperamento, o quizás por mi vivacidad, yo soy adverso a todos los partidos, a todos los candidatos, no creo en nada de eso. Todo el que está en un partido, no vamos a decir todo porque nada es absoluto, pero el 99% de los que están en partidos están buscando una posición que no han conseguido fuera de las organizaciones partidarias. Eso de que se sacrifican por la población, que lo que quieren ayudar, todo eso es puro cuento. Yo no creo en eso. Un culto al ego, quizás. Exactamente. No, al ego no, al deseo de crecer. Porque hay gente que no ha logrado crecer en su actividad normal, su actividad privada, y se engancha a políticos, se mete en un partido para tratar de llegar a un escenario elevado, alcanzar una posición de ministerio quizás, o de otra cosa donde pueda regodearse en hacer cosas que en su vida privada no lo logró. Tomando en cuenta eso que usted nos está contando, en el 2022 usted se refirió en el Listín Diario con la siguiente frase: yo no soy serio, no digo que soy serio, pero creo que no he hecho nada malo. Y más o menos así citaba usted la frase. Se mantiene, me imagino, esa premisa, pero sobre todo ahora que pasamos un proceso electoral que, aunque fue medio aburrido, la verdad, el proceso. Ciertamente. A diferencia de otros años electorales, pero como quiera, hubo un tirijala claro. en su momento. Sobre todo en Santiago. El tema es que aquí hay gente que le gusta mucho proclamar su seriedad. Y yo creo que eso no se puede presentar así graciosa y gratuitamente. Eso de ser serio, todo eso va a depender, porque si a ti nunca te han ofrecido nada, pues tú no sabes si tú eres serio. A mí nadie me ha ofrecido nunca nada. Además de que la gente, los mismos políticos no conocen de una junta electoral. En una junta electoral es prácticamente nulo el que una persona que sea juez, no importa cuál rango tenga, va a poder inclinar la balanza. ¿Por qué no? Porque eso no es posible. Y los políticos hablan disparate porque no conocen de lo que es una junta electoral y de lo que es un proceso. Los propios políticos estoy hablando, porque se lo perdono a otra gente. Los propios comunicadores tampoco conocen lo que es una junta, no conocen la ley electoral. Porque en un proceso electoral, en cada colegio electoral, hay delegados de todos los partidos que están participando en el proceso. Claro. Y al momento de terminar las elecciones, que se levante un acta, le dan una copia a cada uno. Y esa es la copia que se transmite. Claro. Entonces, después de que se saque esta lista, los partidos reciben, cada partido participante recibe una copia de eso. Y tiene su centro de cómputo y puede calcular eso. Nadie puede alterar eso. ¿Entiendes? Entonces, después, cuando se validan los votos nulos u observados, pero básicamente los nulos,
es que muchos candidatos a cargo de diputado, senador, también desconociendo cuál es el proceso, porque en Santiago hay 10 municipios en la provincia, Sí, claro. y cada municipio tiene su junta. Nosotros somos jueces de la Junta de Santiago, del municipio de Santiago, de los Caballeros, que es el más grande. Sí, el municipio pero cabecero. nosotros no tenemos ningún tipo de incidencia en otra junta. Eso es la Junta Central, que es la rectora de todo el ¿Usted ha proceso. recibido amenazas de algunos políticos o algunos actores? del No, sistema? algunos han ido a veces enfurecidos allá, pero yo siempre le he abierto las puertas y nadie se ha atrevido a hablarme alto porque no se lo O a acepto a nadie. señalarlo. No, conmigo nadie ha inventado, porque saben que primero yo no me presto a nada que no sea lo legal. Yo no me presto a favorecer ni a nadie que esté en el gobierno o que esté en la oposición. Saben que yo no me presto a nada de eso y pueden hablar muchos disparates, pero cuando llegan allá, llegan tranquilos como corderitos, porque saben que yo lo voy a escuchar y le voy a decir, tú no tienes razón. No, y la ley es clara. Y la ley está ahí, tú no te conoces la ley. Y van con abogados, digo, da vergüenza que usted sea abogado y no se conozca la ley y venga aquí a hablar, a plantear cosas que no están dentro de la ley. Entonces, eso pasa. Su experiencia en ese cargo le ha permitido conocer muchos presidentes de la Junta Central Electoral. Sí. Desde, por ejemplo, Julio César Castaños. Sí, usted tuvo- desde antes de Nelson Gómez, que es santiaguero, fue el luego presidente Roberto Rosario. Rosario, Julio César Castaño, el actual, Y ahora Román Jaques. Román Jaques. Y, ¿hay una diferencia, se siente una diferencia en términos administrativos? Sí, ¿verdad? en este proceso, esta junta, los miembros de esta junta, que no son jueces, la gente digamos, por estar vanagloriando, le dicen magistrado, pero ese título no le cabe a ellos, porque no son jueces, ellos son miembros. Los jueces que tienen que ver con elecciones son los del Tribunal Superior Electoral, esos son magistrados. Los jueces de juntas municipales somos magistrados. Los fiscales no son magistrados, los jueces son magistrados. Pero aquí se utiliza eso de manera indistinta. En mi opinión, este grupo de hombres y mujeres que conforman la Junta Central Electoral es lo que han hecho un mejor trabajo por dos razones. Primero, ellos casi siempre las decisiones las han tomado en mayoría, o sea, en conjunto. Rara vez hay alguna... ¿Algún disidente? Alguien que dice no, que presenta una disidencia. Raras veces se ha dado eso en este grupo. Luego, este grupo le dio participación a los suplentes, que ninguno otros miembros se lo habían dado. Y segundo, este presidente ha tenido unas relaciones muy buenas, como debe ser, con los jueces del Tribunal Superior Electoral. Eso no se había dado nunca, porque siempre había un choque de poder entre ellos, cuál tenía más. La Junta Central siempre sale ganando porque es la que maneja fondos y es la que administra realmente el proceso. Entonces, para mí, esta ha sido la mejor junta que hemos tenido. Y lo digo abiertamente porque a mí me da igual todo, porque yo no soy empleado de junta, ni de la Junta Central, ni de la Junta de aquí, sino que soy un colaborador y puedo hablar como me da la gana. En un proceso como ese, lo que se busca más es la transparencia. Entonces, pudiéramos decir que la gestión de Román Jaques y los demás miembros ha sido más transparente que las anteriores. Bueno, no sé, lo de transparencia, eso está por discutirse. Por ejemplo, las elecciones anteriores a las de 2020, cuando se suspendieron las municipales, eso no se ha investigado aquí ni se ha hablado, eso se ha quedado así como en el olvido. Pero yo siempre creí que eso había que investigarlo para ver por qué razón el señor Castaño Guzmán ordenó la suspensión de las elecciones municipales. ¿Por qué? Fue traumático. Porque realmente los equipos se estaban utilizando en las juntas con mayor cantidad de votantes. El caso de Santiago es uno. Pero en Santiago, de 1.160 equipos que estaban instalados, ese día, el día anterior al proceso, el sábado, habían 1.050 que estaban activos, trabajando normalmente. Entonces, ¿qué es lo que debió hacerse, en mi opinión? Bueno, suspender el proceso en aquellos centros, recintos electorales en los cuales los equipos no estaban funcionando, que probablemente la mayoría fuera por falta de conectividad, y entonces hacer unas elecciones complementarias, pero no lo traumático que resultó ese proceso. Pero el PLD, que fue el gran perdedor de ese proceso, no lo defendió. El presidente de la República, que era del PLD, tampoco lo defendió.
y permitió que dos funcionarios cometieran errores al apresar gente acusándolos de que estaban haciendo planes para desestabilizar el proceso. En el caso, por ejemplo, de el ministro de Defensa en ese momento y el director del DNI. Los dos establecieron derechos que ellos no tenían para estar apresando gente, acusándolos, cuando la Junta Central Electoral en ningún momento colocó ningún tipo de demanda sobre esto. Entonces, de ese proceso no se habló, pero fue traumático y el gran perdedor fue el PLD. Claro. Pero si el PLD no lo defendió, ese es el problema suyo. Pero yo entiendo que eso no había por qué suspender esas elecciones. En un 100%. Ahí hubo amenazas, gente que llamó, no sé si la embajada, que siempre se vive metiendo en todas estas cosas, yo no sé realmente cuál fue. Pero si los capitaleños no han investigado el porqué de esa interrupción de las municipales, pues yo aquí no tengo por qué insistir mucho en esto. Pero me ha sorprendido que de esto se ha hablado poco y nadie ha precisado las razones por las cuales el presidente de la Junta Central Electoral, de manera individual, interrumpió el proceso y nos obligó a trabajar, a hacerla 2 o 3 meses después. Don Jaime, yo lo veo y lo escucho hablando y me percato que una de las prevalencias de su imagen y de la admiración que le tiene mucha gente, incluyéndome, es precisamente porque usted tiene una personalidad muy definida. A mí me gusta ver que usted va a su padre, lo vi en juego de golf, sí. Pero también sabe tomarse su momento porque usted está a las 6:30 de la mañana en televisión. No, yo estoy a las 6, me levanto a las 4:45 para poder estar a las 6 de la mañana. Pero entonces también distribuye su tiempo. Sí, yo trabajo hasta las 9, luego vengo a mi casa, tengo algunos compromisos. Mis pequeñas empresas las dirige mi hijo Jimmy Frías Velázquez. Entonces eso me da cierto respiro, pero tengo que estar buscándomela fuera de las empresas porque lo que se factura a veces no da para los costos de esas empresas y el personal que tenemos, que es muy numeroso. Entonces yo tengo que estar activo siempre, buscándomela para ver cómo recibo cosas. Usted es un padre a tiempo completo, porque tiene 4 hijos. Tengo 5 hijos. 5 hijos. Y en ese sentido, por ejemplo, las profesiones que usted lleva conllevan sacrificios y generalmente la familia es la que más sufre la ausencia suya en caso de su Sí, pero yo... ¿Cómo lo ha manejado usted? Bueno, pues yo no soy el padre tradicional, el padre que se vende como ejemplar, Sí. como que se pone de ejemplo, no. Por ejemplo, en estos días yo discutía con el tema de llevar los hijos al colegio. Yo nunca llevé a un hijo mío al colegio. Yo siempre le pagué yo tenía un vehículo especialmente para eso y un chofer que lo llevaba. No es que yo sea rico, yo no soy rico, la gente cree que yo soy millonario, yo no soy millonario, porque para ser millonario en esta profesión hay que ser chantajista y vivir en la capital y trabajar en la capital, porque aquí no llegan ofertas a Santiago. Yo no aprendí a ser chantajista, entonces yo no he ganado tanto dinero, pero yo lo que vivo es la vida el día a día. Entonces yo no podía trabajar por la mañana pensando que yo tenía que llevar a un hijo al colegio y que ir a buscarlo. Entonces yo no creo que eso sea el ejemplo de un buen padre, de que hay que permanecer 5 o 10 horas al día con los hijos para tú ser buen padre y para que ellos sean buenos hijos. Hay muchísimas familias que han hecho eso y no tienen hijos que sirven para nada. Entonces yo lo que creo es que hay que predicar con el ejemplo. O sea, yo no puedo llegar a mi casa borracho y pedirle al hijo mío que no beba o que no coma ketchup en la mesa si yo lo como, o que no beba una gaseosa y yo la bebo. No, yo no es con palabras, se debe criar con el ejemplo. No hay que hablar mucho. Yo con mis hijos nunca he hablado mucho y hasta ahora son buenos muchachos, todos los que tengo, y me siento orgulloso de ellos. Pero no es porque yo he compartido con ellos de que calidad de tiempo, no, yo con ellos participo en lo que hay que participar y cosas, pero no es que soy un padre que yo dejo tampoco de vivir para que ellos vivan, que eso le pasa a muchísimos padres. Claro. Total, los hijos no sirven para nada, la mayoría, después de todo. Yo conozco de madres y de padres que lo han dado todo para sus hijos y hoy ven con pesar que esos hijos no les responden en la misma proporción. Los míos saben que, y se lo digo, yo tengo una historia breve de mi hija, de mi primera hija, que estudiaba en el Christian School, que es un colegio para ricos. Chantal. Chantal.
Y entonces ella un día con 4 y pico de años, me dio 5 o 6 años, qué sé yo, me dice, papi, ¿somos ricos? Digo yo, no, mi hija, somos llantosos. ¿Entiendes? Porque hay que hablarle claro a los hijos. Cuando hay esposas, hay un problema, porque las mujeres tienden a querer vivir una vida y aparentar una cosa que quizás no lo sean. Yo nunca he aparentado nada que yo no sea. Yo a nadie le he dicho que yo soy rico. La gente cree que yo lo soy, pero a mí eso, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a salir a la calle diciendo, yo no soy rico, yo no soy rico. No, ese es el problema. Lo que pasa es que yo vivo un estilo de vida que la gente dice, no, pero hay que ser rico. No, no hay que ser rico, es un asunto de usted vivir. Yo lo que hago es que yo me gasto lo que gano y lo que no he ganado. Yo toda mi vida he vivido por encima de lo que yo he recibido. Ese tema es muy presente en la sociedad dominicana, sobre todo en Santiago. Claro. El clasismo, de definir si usted es rico o pobre. Exactamente. O eso. Pero de todo esto, ¿qué usted cree que valoran más sus hijos de su paternidad? Bueno, mis hijos valoran el ejemplo que yo les he dado. Ellos ven que yo soy un tipo muy altruista, que yo soy un tipo de darle buen trato a la gente que trabaja conmigo y al que yo veo en la calle. Ellos han aprendido eso. Ellos ven que yo soy desprendido con el dinero, que si tengo que darle dinero a una gente yo se lo doy sin problemas. Ellos ven que yo no maltrato a nadie nunca, pese a tener un nombre como comunicador. Al final de los años yo he visto que yo soy más humilde y sencillo que la mayoría de los que están en la comunicación, que creen que son famosos, y son gente que se creen una cosa que no lo son, porque todos somos humanos, claro. Y todos vamos a morir, un día más, un día menos. Sí, la televisión es un espejismo. Exactamente, sí. Entonces la gente me oye a mí y cree que yo soy una cosa, a mí eso me ha convenido. Yo realmente soy una persona muy sencilla, muy solidaria, pero tampoco me conviene que la gente lo sepa eso, porque después quizás se quieren aprovechar de mi solidaridad. Permítame confesarle que yo me sorprendí con la apertura que usted tiene, porque obviamente, y obvio mi generación se crió viéndolo usted aquí en los medios de comunicación en Santiago, y obviamente lo veo con muchísimo respeto, y cuando yo veo que usted es así tan abierto y demás, y digo, caramba, no parece lo que se ve en televisión. Así es. Por eso que decimos que la televisión puede ser un espejismo. Sí, así es correcto. Si hay un consejo que usted le pudiera dar a las nuevas generaciones de la comunicación, que usted ha visto ya varias pasar, ¿cuál sería? Uno principal. A mí no me gusta dar consejos, porque cada quien nace con su personalidad y la va a manejar de acuerdo a su capacidad, a sus intereses. A mí no me gusta dar muchos consejos, porque realmente cuando la gente me pregunta a mí, ¿cómo tú has logrado una permanencia con tanto tiempo, ser aceptado en la clase alta? La clase alta se refiere a dinero, a los que tienen dinero de hace mucho tiempo, porque total, esto es una sociedad de viralatas completa. Pero usted me tiene que explicar ese concepto. Ok, entonces yo he mantenido una posición, pero es por mi forma de ser. Yo soy un hombre sincero, yo soy una persona que no llegué ni siquiera a cuarto de bachillerato, pero eso no indica que yo me he dormido en mis laureles. Yo siempre estoy leyendo, siempre estoy investigando, porque todos los que trabajan conmigo son licenciados y tienen maestría y todo eso. Yo soy autodidacta. Yo por obligaciones soy partidario de la filosofía del empirismo, que implica que una persona no estudió, pero que ha logrado capacitarse. Claro. Eso también tiene un elemento fundamental. Es que a mí me estuvieron criando en mis primeros 7 años de vida una persona que era profesor de un colegio privado en la capital, el Santo Tomás de Aquino. A los 7 años yo estaba en cuarto de primaria, cuando en ese tiempo, a los 7 años que una persona comenzaba el primer curso de la primaria. Entonces, eso me permitió a mí desarrollarme y ser una persona con la capacidad que muestro hoy, que con lagunas, por supuesto, porque imagínate. Pero el sistema educativo nuestro es un sistema obsoleto, porque en los países desarrollados la educación para un niño comienza en sus primeros meses, claro. Porque el niño hasta los 7 años es una esponja que está absorbiendo todo. Aquí entonces, a partir de los 7 años, es cuando se le comienza a enseñar a un niño. Aunque ahora ya empezaron las corrientes de que estimulación temprana. Sí, ahora hay muchos métodos, pero bueno, no ha sido... Pero es un privilegio. No ha sido beneficioso tampoco todavía. No hemos visto eso. Entonces, lo de la sociedad de viralata viene porque yo hice un curso con una señora que se llamaba doña Celina, que fue esposa de un señor que fue embajador mucho tiempo en países de Europa, hace muchos años. Ella daba un curso de etiqueta y protocolo.
Y entonces yo me enteré de eso, yo viviendo en una pensión, y yo dije, yo quiero hacer ese curso. Y entonces yo llamo a ella y me dice, bueno, yo no tengo problema en aceptarlo, pero aquí ese curso lo van a hacer 25 personas y todas son mujeres. Usted sería el único hombre, y yo no tengo problema con eso. Y entonces yo hice mi curso de etiqueta y protocolo. Entonces aquí hablamos de sociedad, de gente de sociedad. No, aquí no hay sociedad nada. Esta es una sociedad ya que se ha unido en falta de educación casera que ya no hay, ya todo el mundo hace lo que da la gana, no hay una formación, algunas personas se forman, los padres tienen tiempo para formar a algunos, otros se crían sin ningún tipo de formación. Entonces ya aquí en el país nuestro no podemos hablar de clase social, aquí debemos hablar de clase económica, de gente que ha hecho dinero, unos que lo heredaron, la fortuna mala vida en la mayoría de sus casos, porque ahora vivimos acabando con los narcotraficantes, con los políticos corruptos, pero para hacer dinero en cualquier parte del mundo, algún tipo de ilegalidad se ha hecho, para hacer fortuna. No hay nadie que haya hecho una fortuna si no ha hecho nada irregular. Probablemente quizás ahora los tecnológicos, que son multimillonarios, bueno, quizás eso no ha tenido que hacer mucho, porque la tecnología le ha permitido desarrollarse y crecer. Pero si nos referimos al feudo nacional, a nuestro país, todo el que tiene una fortuna o ha engañado al fisco, o engañó a aduanas, o corrompió a un funcionario, o evade el pago de impuestos. Algo ha hecho que le ha permitido fortalecer su fortuna. Ahora hay una línea de nuevos ricos en esta generación, Sí. que son lo de la parte tecnológica, pero la viciada, que también piramidales. Sí, hay de todo. Entonces no podemos hablar de clases sociales, que clase alta, que son de que los ricos, no solo por ricos, sino porque son de alcurnia. No. La familia de esos ricos que todavía existen con apellido, probablemente tengan su punto de cuestionamiento. Entonces, para mí, somos todos unos viralatas, que es una expresión de los perros de antes, que con la basura se guardaba en unas latas grandes de aceite que venían, entonces se echaba el desperdicio ahí, y los perros realengos tumbaban esa lata para comerse el contenido de lo que había. Esto es un tema muy sociológico. Entonces eso es viralata. Sí. Y yo lo utilizo mucho por eso, porque entiendo que eso de clase social, no. Sí, somos es un tema todos muy en lo mismo. sociológico, don Jaime, sobre todo porque por la experiencia sociocultural de República Dominicana, tenemos un país vecino, Haití, se dice mucho, sobre todo en escenarios internacionales, que somos racistas y demás, No. y hasta xenófobos. Nosotros somos anti-haitianos, pero no racistas. Entonces, a ese punto iba. Mucha de la realidad que tiene que ver con el día a día del dominicano y su idiosincrasia, tiene que ver más o con clasismo o históricamente anti-haitiano. Anti-haitiano, porque no es racista, pero esos son nuestros historiadores los que nos han inculcado eso, y hay un grupo de gente que ha vivido a la sombra de ese anti-haitianismo. Porque nosotros no tenemos por qué ser hermanitos de Haití, ¿no? Pero nosotros vamos a compartir la isla todo el tiempo con Haití. Entonces, es una realidad que no la podemos ocultar. Y tenemos que admitir perfectamente, nosotros no debemos permitir que los haitianos vengan al país sin ningún tipo de regulación. Pero la mano de obra haitiana en la agricultura, en la construcción y en otros sectores es fundamental. Eso de 80-20 que la ley establece, eso es mentira. El 80 son haitianos o extranjeros, como le dicen aquí. Digo, no, deja esa cursilería de haitianos, porque Claro, nos referimos a los haitianos. ese es el gentilicio. Porque aquí se recibe muy bien a los italianos, a los españoles que vienen aquí como turistas, que son delincuentes la mayoría, que vienen aquí huyendo de sus países porque lo están buscando para meterlo preso. Pero nadie habla de los chinos. No, aquí es haitiano. Entonces, hay haitianos malos, como hay dominicanos malos. Hay haitianos que son delincuentes, como hay miles de dominicanos, o cientos de miles de dominicanos que son delincuentes también. Claro. Entonces, eso no es racismo, es una cultura que nos han enseñado y gente que le saca provecho a eso, al anti-haitianismo fundamentalmente. Claro. No al pro-haitianismo, sino al anti-haitianismo. Hay una nueva derecha en República Dominicana, sobre todo la que está pujando para que ese tema sea parte del debate. Exacto, pero nosotros no podemos ocultar la realidad. ¿Cómo Es usted que ve compartimos la ¿Cómo frontera. usted visualiza y analiza esas opiniones, por ejemplo, de los vinchos, que han sido históricamente los definidos más patriotas? Esos han querido vivir a la sombra de eso, sin embargo no han llegado a nada. Porque se supone que el cabeza de esa familia fue un hombre con una capacidad para ser presidente de este país. Y por esa forma de ser y ese anti todo,
no llegó nunca a ningún lado. Entonces, hay gente que ha querido vivir a la sombra de ese precepto, de decir que a los haitianos hay que impedirle la entrada. Sí, hay que impedírsela, que vengan de manera irregular, hay que regularizar su ingreso. Pero este país, sin ese segmento, va a tener dificultades, porque el dominicano no es verdad que va a trabajar la tierra, porque es un trabajo muy pesado. El dominicano no va a trabajar la parte gruesa de la construcción, porque es un trabajo muy pesado. En este país, el único segmento de dominicanos que sabe lo que es trabajar es el que trabaja en empresas de zonas francas, porque ahí lo obligan a trabajar las 8 horas que el Código Laboral establece con su descanso. Claro. Entonces, ese sabe lo que es trabajar. Pero el dominicano hoy día, la generación tuya, ¿qué edad tú tienes? 28. O tú eres de los millennials. Es una generación perdida. La mayoría no sirven para nada, viejito. Son vagos, son ineptos, quieren vivir bien sin hacer esfuerzo. Esa es tu generación, viejito. Entonces, óyeme, no hay una realidad más real que esa. Pero hay una generación Z que es más apegada a lo fácil. Esa sigue subiendo peor. Y cuando yo hablo con propiedad, porque yo tengo hijos que pertenecen a la generación de millennials y a la Z también. O sea, yo los oigo hablar. Porque una de las ventajas de yo no haber ido a la universidad, porque aquí todo es universidad, y yo me he negado, pues yo pude en algún momento hacer un curso en la UAPA, Universidad Abierta para Adultos. Muchísimos pelagatos se han graduado ahí, de licenciados en Derecho y en 20.000 cosas, que no saben un carajo. ¿Hay mucho político en Santiago? También, muchísimo. Entonces, una de las cosas que yo he hecho para fomentar mis conocimientos es escuchar a mis hijos hablando con sus amigos. Tanto la hembra como el varón, que son los más pequeños, 22 y 23 años. Y yo los oigo hablar. Por ejemplo, el varón que se graduó cum laude de Administración de Empresas y que quiere hacer una maestría a costa mía en España de mercadeo de internet, qué sé yo qué cosa. Lo que hablan es de números. Ellos hablan, no, porque fulano vale 100 millones de dólares. Es la expresión que se usa en Estados Unidos, en inglés. Mientras aquí se dice que fulano es rico, en Estados Unidos, y ellos viven con Estados Unidos en la mente, lo que se dice es fulano vale tanto, para decir quién es quién, en términos económicos. Muy capitalista. Exactamente, quién es quién. Entonces yo sé lo que es y sé lo que son ellos. Y veo los millennials. Y entonces, esta es una sociedad que bueno, los que no somos millennials, estamos vivos y tenemos que estar trabajando, pero el futuro del país, contando con esos dos segmentos de la sociedad, no es muy halagador que digamos. Pudiéramos decir que quizás, y una interpretación muy personal, de que nacieron con más derechos que las generaciones anteriores. Bueno, y que es de menos esfuerzo adquirir esas oportunidades que quizá ustedes no fue que nacieron con más derechos, sino con mayores posibilidades. Le han dado más. Por ejemplo, lo que yo viví en mis años de muchacho fue pobreza extrema. Mis hijos no saben lo que es pasar hambre. Yo sé lo que es pasar hambre, de comer una vez al día si acaso, yo sé lo que es eso. Pero los pobres de ahora no saben tampoco. Los pobres de ahora no saben lo que es pasar un día sin comer. Aquí se habla de pobreza, pero la pobreza de hoy no es la pobreza de 30, 40 años atrás. Es diferente la pobreza. Ahora un pobre tiene en su casa televisor, tiene nevera, tiene estufa, tiene internet, ve a Netflix, tiene un teléfono inteligente. Gracias a la globalización, ¿no? Exactamente, pero sin embargo no quiere pagar 400, 500 pesos de electricidad, no quiere pagar, se roba el agua, y ese es el que te viene a pontificar a ti de seriedad. ¿Entiendes? Entonces, se ha complicado mucho la sociedad, pero bueno, como yo no la voy a poder reparar, la dejo ahí. Su generación tiene una idea muy clara de cómo piensa nuestra generación y qué bueno saber ese contexto. Nos vamos a la pausa, pero yo quiero dejar al aire una pregunta que me generó ahora mismo con su historia. De esa infancia, ¿cuál es el recuerdo que más le toca el corazón y que usted dice que vive latente en su estilo de vida de hoy? Eso lo vamos a ver después de la pausa. Honestamente, yo quisiera que esta entrevista fuera de 2 horas y con una botella de whisky cerca, porque hay muchos temas que conversar con don Jaime. En el caso mío sería champán, pues no bebo whisky. Ah, pues está bien, yo lo acompaño. Yo me sacrifico, como pues con esto y el calor debe ser champán, una bebida fría. Ay, claro. Y entonces yo, si no hay comida, no bebo vino blanco, que sería lo ideal por el calor. Por el clima. Pero antes de la pausa hablábamos de su historia de vida.
Yo realmente no puedo decirte que nada me ha marcado. Yo no sé si es que yo soy un extraterrestre, porque la mayoría de gente vive pontificando cosas que Pero hubo un punto yo de los inflexión oigo. que usted diga, No, caramba, esa vez la pasé mal, eso no, es que, mira, me hizo valorar algo. yo nací en una comunidad rural de Puerto Plata que se llama Yaroba, muy próximo Claro. a Pedro García, que pertenece a Santiago. El que me hizo a mí era un alcalde que tuvo con mi mamá a los 14, ella con 14 años, él llegó, se la consiguió porque era un tipo blanco, ojos verdes, una motora grandísima, era alcalde del área, y ella se dejó seducir por él y tuvieron sexo una vez y ahí quedé yo. Cuando yo nací, a los 3 meses mi mamá se fue a la capital buscando mejores Ustedes hijos horizontes y entonces fue a parar a una casa de un profesor que estaba casado porque no tenía hijos. Ahí ella duró 1 año y pico y cuando ella conoció un militar, un guardia con el que se embrujó y a la hora de irse ellos dijeron, pero deja a Jaime aquí con nosotros lo cuidamos, nosotros lo criamos. Bueno, y ellos me dejaron, yo era blanquito, era bonito, los ojos verdes en ese tiempo. Entonces, él quiso adoptarme. Y mi mamá estaba dispuesto a eso porque ella no tenía con qué mantenerme a mí. Pero usted es hijo único. De mi mamá sí, con el que era papá mío. Digo, papá mío no, pues no, él no alcanza esa categoría. No era papá, él me engendró. Entonces, a los 7 años, ya yo había hecho mi primera comunión como un riquito, vestido de blanco, con traje, cosas. Me llevaban a los domingos al matiné con una trabajadora, vivía como un riquito. A los 7 años comenzaron los problemas entre la pareja, que no tenían hijos. Ella, la mujer más joven, él quería adoptarme, ella no. Finalmente se rompió la taza por la parte más débil que era yo, me mandaron para el carajo. El carajo en ese momento era entonces una comunidad de Puerto Plata, donde mi mamá vivía con el militar, que lo habían trasladado para allá. Y ahí comenzaron mis pesares, de vivir como un rico, prácticamente como un niño rico, pasé a vivir como un niño pobre. Yo no estaba adaptado a eso porque yo viví mis primeros 7 años muy bien. Claro. Entonces, pero eso no me marcó a mí. Eso lo que hizo fue que me basamentó para yo saber que yo tenía que superarme. Posteriormente, con muchísimas vicisitudes, llegué a Santiago, conociendo nada más a unos medio hermanos, que una de ellas me dio acogida, pero mal pasando en Santiago. Y entonces yo sí tenía un origen que es fundamental, esos 7 años fueron básicos para yo tener el deseo de crecer, el deseo de superarme. Y entonces yo había venido a Santiago procedente de una población del este y ya yo venía con el deseo de ser locutor, ya yo había estudiado la locución en ese tiempo y eso era lo mío. Y yo, bueno, pues a eso me dediqué desde temprano. Entonces, eso es lo que hizo fue que me ha marcado para yo ser una persona con deseo de superación constante. O sea, yo nunca me detengo en el deseo de aprender, en el deseo de crear. Y entonces yo me convertí en periodista, me especialicé en hacer una noticia en forma sucinta, de manera que decir muchas cosas en poco tiempo. He tratado de superarme como locutor. Y hoy día tengo una posición que yo no tengo ningún reparo en decirlo. No hay mejor entrevistador que yo, no hay mejor maestro de ceremonia que yo, pero no es porque yo lo diga, porque simplemente no, es porque no lo hay. En el país, no en Santiago, no en el país. ¿Por qué? Porque yo me he dedicado a ser maestro de ceremonia y saber qué es lo que hay que hacer. Especializarse. Yo me he especializado. Como entrevistador, yo me he especializado en eso. Yo no hago una exposición para hacer una pregunta, que es lo que la mayoría hace. Entonces yo me he destacado en esas áreas y yo lo digo. Pero también yo he aprendido a redactar textos publicitarios, a ser periodista, a crear empresas nuevas, a tener una fundación que data del año 2000 y pico, cuando yo comencé en 2006 a hacer los torneos de golf. Una fundación que ya hoy está debidamente registrada. O sea, yo soy un tipo que estoy siempre creando cosas. Ahora con menos deseo de trabajar y buscando gente que pueda coger eso que yo creo para desarrollarlo, pero
No es mucho lo que aparece. ¿Sus hijos ninguno ha tenido No. esa vena de comunicador? No, ninguno. El más grande de los varones trabaja en cine, pero no como actor, sino en lo de la parte de atrás en cine. Vive fuera del país, es capitaleño. Luego la hembra vive en Nueva York, trabaja en se graduó en Relaciones Públicas, trabaja en un hospital en Nueva York. El que le sigue es Jimmy Frías, que es el que está al frente de las empresas que tenemos aquí. Y luego están los dos más pequeños, que uno trabaja en La Vega, en un negocio de la familia de él, por parte de su madre. Y la hembra se graduó de psicología y está haciendo una maestría en Madrid, España. Pero ninguno, por suerte, abrazaron el tema de la comunicación, porque es un tema que ya es difícil. Logró la meta como padre, todos sus hijos están ocupados en el ámbito Sí, profesional. yo pude hacerlo con la mayoría, graduarlos. De los 5, 4 estudiaron en el Christian School, que es un colegio para ricos. Yo tenía que, de vez en cuando, yo me hice amigo del gerente financiero, porque a veces me decían, papi, no me quieren entregar la nota. Digo, eso es que debemos cuartos, déjame hablar con el gerente financiero y decirle que yo voy a buscar los cuartos, que estoy buscando los prestados para pagar los cuartos. Porque yo le hablé a mis hijos siempre así. Yo nunca le he vendido un sueño. Y yo tengo ahora mismo, de hace un tiempo, una campaña que me he dado cuenta que ha prendido, porque el lunes entrevistamos a la señora Marieta Díaz, que es directora del distrito de la regional 0806, y ella me dijo que la idea mía de que, ¿por qué razón? Si la clase media es la que paga el 4%, en los sectores de clase media no hay escuelas. Por ejemplo, al lado de mi casa hay un colegio que es de un grupo, claro, tiene un patronato, pero que lo está pagando, ahora paga todos los empleos, lo paga el gobierno, y se está contemplando la posibilidad de coger todo ese espacio que hay ahí y hacer un edificio de 3 o 4 niveles, porque no podemos pretender que en un sector de clase media se van a encontrar un solar de 5, 7 u 8 mil metros para hacerlo cancha, estadios, nada de eso. Vamos a formar a esos muchachos, si que sea una cancha de fútbol, si no se lleva... en un autobús se llevan los muchachos donde haya un campo de fútbol o de pelota o de baloncesto. Entonces, hacer escuelas en los sectores de clase media para que pase lo mismo que pasa en Estados Unidos. Los dominicanos que viven en Nueva York, por ejemplo, saben que hay escuelas públicas consideradas como muy buenas y que la gente hace lo indecible por mudarse en el rango de acción de esa escuela, donde tú vives en una calle que pertenece a ese distrito escolar y tú puedes tener tus hijos en una escuela. ¿Por qué? Porque yo he visto el daño que provoca el que un muchacho de clase media estudie en un colegio de ricos. Los míos estudiaron en colegios de ricos, pero yo los míos los adoctriné temprano y les decía, no, ustedes no están al mismo nivel. Pero eso es un problema. Eso disminuye la autoestima. Claro, viejo, porque cuando llegan las vacaciones... los hijos de los ricos van fuera del país y el tuyo que te está haciendo un sacrificio para tenerlo ahí no va para ningún lado. Entonces, si tú no lo tienes bien enfocados, el muchacho se traumatiza. Por ejemplo, uno de ellos, Jimmy, cuando se graduó, la graduación se hizo en el Gran Teatro del Cibao, se graduó en el Christian School, y cuando eran como 25, 27 muchachos, de los 27, 24 iban a estudiar fuera del país. 3 o 4 se quedaban aquí y era en Ucamaima. Porque nadie se atrevía a decir que iba para la UAS ni para UTESA, no, para Ucamaima por lo menos. Pero el resto se iban fuera del país. Entonces eso crea un choque entre un muchacho. Entonces lo ideal es que los muchachos de clase media puedan estudiar en escuelas en su sector. Porque un padre que tenga a sus hijos en La Esmeralda no lo va a enviar a Villa Progreso a estudiar, no. Porque no lo va a llevar allá. Se supone que ese público tiene que tener su propia escuela y de hecho la tiene. Pero quizás sea por la calidad de la educación. No solo la calidad, es que hoy día juntar un muchacho de un barrio populoso con muchachos de clase media, probablemente la educación sea diferente y hay un choque ahí que los padres no lo van a querer y por eso se sacrifican y envían un hijo a un colegio. Pero no es porque eso sea lo ideal. Lo ideal es que ese muchacho estudie en una escuela pública con sus propios compañeros de su misma posición económica. Eso sería lo ideal, porque hay una distorsión
de personalidad cuando tú estudias en un colegio de ricos sin que tus padres sean ricos. Claro, no porque a cada momento habrá un choque. Segregación eso. Exactamente. A cada momento habrá un choque. Claro. Entonces, como te dije, cuando el hijo mío dijo, yo voy a estudiar en Ucamaima, pero lo dijo bajito porque todos los otros, yo me voy a estudiar a Harvard, ¿no? Que yo voy a estudiar a Los Ángeles, yo voy para Massachusetts. Entonces, viejito, el otro iba para una universidad de Londres. Es duro, claro. Pero eso no debe ser. Lo ideal es que los de clase media puedan tener sus hijos en una buena escuela, pero en su barrio, una buena escuela, porque se ha demostrado que hay escuelas públicas que son buenas. Digo escuelas públicas es un disparate, porque aquí todas las escuelas son públicas y los privados son colegios. Entonces, hay buenas escuelas. Por ejemplo, el Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes está catalogado como muy bueno. Claro. Pero conseguir ahí un cupo es muy difícil porque se llena de una vez. Y así hay otros politécnicos. Entonces hay que crear buenos politécnicos, establecerlos en los sectores de clase media para que ahí acudan los hijos de la clase media y sea para los padres un alivio no tener que pagar 10, yo no me acuerdo ya la tarifa, pero yo sé que en dólares era mucho dinero que había que pagar mensual o trimestral o anual, pero yo nunca lo pude pagar anual, yo tenía que pagarlo mensual. Y yo sé lo que es eso y sé lo que es deber, pude pagarlo, pero en base a muchos sacrificios. Don Jaime, propio de su personalidad, usted ha tenido opiniones muy duras en la comunicación. ¿Lo han llamado a usted, contrario a lo que le ha pasado en la Junta, lo han llamado para decirle, mire, bájale un chin? Bueno, no, nadie se atreve a llamarme. Hay quienes han cuestionado mis posiciones, pero no. ¿Pero lo han presionado de alguna manera? No directamente. No, han tenido mucho cuidado en decirme, mira, que eso no es así. Porque yo he tratado de hacer una comunicación objetiva, respetuosa. Es muy difícil que tú me oigas a mí despotricando a alguien, a una persona, en la parte personal, yo no lo hago. Pero se hace muy difícil que una gente me venga a mí, mira que tú dijiste tal cosa. No, conmigo, a mí no me pasa eso. Porque cuando yo digo una cosa es porque yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y si me equivoco, admito que me equivoqué. Y lo digo públicamente. Y por lo mismo que yo todas mis cosas las digo públicamente para que nadie crea que tiene un secreto sobre mí. Claro. Y lo que tú oyes que yo digo en televisión es porque es así. No es porque estoy armando un muñeco, aparentando una cosa, o aparentando que yo soy serio, que yo soy honorable. No, yo soy lo que soy. Y punto. Jaime es Jaime. Jaime es Jaime, como uno de mis segmentos, Jaime es Jaime, y así yo soy. Y eso me ha traído problemas, gente que no quiere saber de mí, que me detesta, sin conocerme. Pero a mí eso me da par de tres. De la vida y de la sociedad. Eso, la humanidad es así, las sociedades son así, de gente mediocre. Lo que más tenemos en esta sociedad son gente envidiosos y mediocres, porque el que se ocupa tiempo para criticarte a ti es un mediocre, porque tú estás empleando un tiempo que tú puedes desarrollar en otras cosas para criticarte a ti. Entonces te dan valor a ti, porque eso es lo que la gente no sabe. Cuando tú te dedicas a criticar a otro, tú le estás dando importancia a ese otro. Claro. Entonces eso no es lo más saludable que digamos. De todo lo que ha vivido durante su vida, y para terminar el programa, que quisiera que durara más, ¿qué le falta por hacer? Yo nunca tuve aspiraciones, nunca he tenido ninguna aspiración en particular. Recuerdo que una oportunidad con el Departamento de Estado de los Estados Unidos tenía un programa que invitaba a comunicadores a Estados Unidos. A mí me invitaron para visitar el país durante 21 días. Digo, no, eso es demasiado, yo no me puedo apartar de lo mío, yo puedo ir 8 o 9 días. ¿Te gustaría entrevistar al presidente de Estados Unidos? Digo, bueno, si eso es posible, pero no es tampoco que eso me quite el sueño. O sea, para mí eso no tiene ninguna trascendencia. O sea, yo nunca le he dado ese valor que otros le dan. Por ejemplo, tú me pides a mí, Jaime, tu foto de tal cosa. Yo no tengo eso. Y lamento que esta conversación no haya sido de mujeres, porque ahí que yo soy grande. Es mujeres que yo soy grande. Mujeres y hombres, ahí que yo soy de verdad bueno. Entonces, ya para terminar, porque eso lo vamos a hablar detrás de cámara, ¿cuál es su mayor miedo en la vida? Yo no tengo tantos miedos, pero sí, a esta altura del juego, a veces pienso en que no tengo dinero para vivir. Si tuviera que dejar de trabajar, pues yo no tengo dinero para vivir, para yo costearme los gastos fundamentales. Eso a veces me da un poco de temor, pero es a veces, yo de una vez lo descarto, porque yo he vivido con una concepción de que la vida es hoy. Entonces, hay muchísima gente que se pasan los años de su juventud, sus años de fertilidad, se la pasan ahorrando
para la vejez. Pero viejito, tú no sabes si tú vas a llegar a viejo. Entonces tú vas a dejar de vivir para la posibilidad de que tú llegues a viejo. Yo no tengo que ver con eso. Digo, bueno, el día que llegue la vez, que llego y me llegue una enfermedad, yo no sé lo que va a llegar, yo no sé lo que va a pasar. Pero no vivo con esa preocupación. Yo trato de vivir, de hacer lo que a mí me gusta, que no es mucha cosa, pero hacerlo como a mí me gusta. Si voy a un restaurante, me gusta poder beberme una botella de vino buena. Si no ando con mis amigos ricos que la pagan, yo la pago. Pero bueno, pero mi mundo son las mujeres, que yo he estudiado las mujeres por tantos años. Y no las conozco, pero tengo, deje un libro tengo un aval. Yo estoy haciendo el mujerólogo, pero las deudas y los sobregiros no me dejan terminar. Pero estoy escribiendo un libro. Bueno, pues yo espero que nos invite al lanzamiento de ese libro. Don Jaime, gracias por recibirnos en su casa, en su hogar. Y de verdad que ha sido una conversación muy nutrida en este diálogo de poder. Nos vemos en el próximo episodio.